Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Enseguida nuestros titulares. Menor de 13 años pierde la vida en ataque sicarial en el Copey. Autoridades ofrecen recompensa por información que conduzca a la captura del autor de este crimen. 2 jóvenes pierden la vida en accidente de tránsito en la Jagua de Ibirico. Capturan a mujer que intentaba hurtar artículos en almacén Jumbo de Valledupar. Mujer cesarense se encuentra desaparecida en Barranquilla. Anulan en primera instancia elección del concejal Cristian José Moreno. Impulsan turismo en Valledupar con programa de Mincomercio. Mercabastos mejora su oferta de servicios para clientes. Vallenato al Parque llega a Bogotá este 3 de agosto. Escuela Renacer de Valledupar se destacó en Panamericano de Patinaje. Colombia sufre baja en los Juegos Olímpicos París 2024. Inicia participación colombiana en los Olímpicos de París. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales. Somos RTA Noticias. Comienza nuestro desarrollo informativo del jueves a través de Canal 12 y plataformas digitales de RTA Noticias para presentarles las informaciones que se generan en el municipio del Copey. Allí, una menor de solo 13 años fue asesinada en un ataque sicarial. Las autoridades están ofreciendo recompensa por los responsables. En un trágico incidente que ha conmocionado a la comunidad del Copey Cesar, una menor de edad fue asesinada en un ataque sicarial en el barrio El Portal. La víctima, Marian Mejía Madarriaga, de tan solo 13 años, fue atacada a balazos por un sujeto que irrumpió en su hogar disparándole 3 veces. Quien es trasladada al hospital del municipio y posteriormente pierde la vida. Desde que se conoció el hecho, se destacó un grupo élite de investigación de Policía Judicial, quienes trabajan en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía para poder esclarecer prontamente este hecho. Asimismo, invitamos a la ciudadanía para que si tienen información que nos pueda dar con los responsables de este hecho, nos la den a conocer. A pesar de los esfuerzos de los vecinos por socorrerla y trasladarla rápidamente al Hospital San Roque, la niña llegó sin signos vitales. Según los primeros informes, el sicario habría ingresado a la vivienda buscando a la madre de la menor y al no encontrarla, decidió atentar contra la niña. Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información que conduzca a la captura del autor de este crimen. En horas de la mañana se realizó un consejo extraordinario de seguridad, anunció el alcalde Asad Raish Gámez, subrayando el compromiso de las autoridades para esclarecer este lamentable hecho y llevar a los responsables ante la justicia. Seguimos con informaciones judiciales, vamos hasta Barranquilla porque allí una mujer de esta región de Valledupar del departamento del Cesar se ha reportado como desaparecida. Sus familiares y las autoridades están en su búsqueda. Daisy María Julio Rodríguez es la cesarense de 30 años que se encuentra desaparecida desde el pasado lunes 22 de julio en Barranquilla. La mujer, madre de 3 hijos menores, residía en Agustín Codazzi y hace aproximadamente un mes había decidido irse a trabajar en una casa de familia en Barranquilla. Según Marjorie Hernández, hermana de Daisy, afirmó que el padre de la mujer con quien trabajaba la había acompañado el lunes por la mañana a tomar un taxi hacia la empresa de transportes Brasilia, ubicada en la Simón Bolívar. Además, la mujer afirmó que logró hablar con ella un día antes de su desaparición. Hablé con ella el domingo 21 de julio. Me dijo que iba a renunciar porque quería estar con sus hijos y se regresaría al día siguiente, o sea, el lunes. Pero desde ahí no hemos sabido más nada de ella, comentó. Aún no se ha presentado una denuncia formal ante las autoridades, ya que en el municipio de Codazzi se les indicó que deberían trasladarse hacia Barranquilla para hacerlo. Los familiares esperan ansiosos cualquier información que pueda conducir para conocer el paradero de Daisy. El ministro de Industria, Turismo y Comercio vino al departamento del Cesar para impulsar el desarrollo de emprendimientos de paz. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto a Fonturi Colombia Productiva, ha lanzado desde Valledupar el programa Mejores Proveedores en Destinos de Paz. Con una inversión de 3.315 millones de pesos, este programa tiene como objetivo principal capacitar a 460 unidades productivas y MIPYMES conformadas por actores de paz.
Estas empresas recibirán formación especializada y asistencia técnica para convertirse en proveedoras del sector turístico, específicamente en áreas como alojamiento, gastronomía, bares y comercialización de productos turísticos. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes Hernández, señaló que esta iniciativa forma parte de la estrategia Turismo para una Cultura de Paz, destinada a fortalecer las economías locales en regiones anteriormente afectadas por el conflicto armado. El programa también incluye la integración de soluciones digitales para mejorar la gestión empresarial de los beneficiarios, contribuyendo así a un turismo más inclusivo y sostenible en el país. La Agencia Nacional de Tierra viene desarrollando sus actividades en todo el Caribe colombiano, beneficiando a muchas personas, especialmente campesinos de nuestra región. Aquí cualquier tipo de episodios similares al desalojo no van a volver a ocurrir. Pues hoy estamos como gobierno ratificando una apuesta de avanzar en sus pretensiones territoriales de forma coherente a lo que ha sido su tradición y su historia. Se siente que nos tienen en cuenta con nuestros derechos. Nosotros somos de acá, nosotros nacimos de aquí, eran tierras de nuestros ancestros, donde vivieron nuestros tíos, nuestros abuelos. Y hoy ratificamos en un territorio indígena que ratificamos como indígena ese compromiso histórico. Podemos decir que esta iniciativa va a garantizar la permanencia de nuestra cultura por muchas más generaciones. Siempre ha estado en todos los momentos, es el presidente de la gente y del pueblo. Voy hasta el municipio de Las Aguas de Ibirico porque allí 2 jóvenes perdieron la vida en un accidente de tránsito. La Policía de Transporte y Tránsito está investigando este caso. Francisco Javier Gascón Contreras y Orlando Javier Daza Hernández fueron los 2 jóvenes que fallecieron en un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del 24 de julio. El suceso tuvo lugar en el sector conocido como La Curva, en la vía que conecta el municipio de Las Aguas de Ibirico con el corregimiento de Las Palmitas en el departamento del Cesar. Según las primeras informaciones, ambos jóvenes se movilizaban a bordo de sus motocicletas en exceso de velocidad cuando colisionaron de frente. En el mismo siniestro resultó lesionada Darlis Castrillo, quien fue trasladada a la clínica de Bosconia, donde se encuentra fuera de peligro. Las autoridades de tránsito han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente tras realizar la inspección de los cadáveres. El Tribunal Administrativo del Cesar anuló la elección del concejal Cristian José Moreno Villamizar a pesar de la circunstancia en que se encuentra. Su abogado apeló esta decisión para que sea una segunda instancia la que determine finalmente qué pasará con la credencial. El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia de primera instancia, anuló la elección de Cristian José Moreno Villamizar como concejal de Valledupar para el periodo 2024-2027 en respuesta a una demanda presentada por el ciudadano Luis Fernando Padilla Pérez. La sentencia, emitida el 23 de julio de 2024, bajo el acta número 076, se fundamenta en argumentos que cuestionan la legalidad del proceso electoral que llevó a Moreno Villamizar a ocupar su curul en el Consejo Municipal. Padilla Pérez, en su demanda el 11 de enero de 2024, alegó que la credencial E26, emitida el 5 de noviembre de 2023 para confirmar la elección de Moreno Villamizar, fue obtenida irregularmente. Sostuvo también que la renuncia previa de Moreno Villamizar a su cargo en la Cámara de Representantes en julio de 2022 para postularse como candidato a la alcaldía de Valledupar no cumplió con los requisitos legales pertinentes. Además, acusó al concejal de incurrir en doble militancia política al respaldar públicamente a Claudia Margarita Zuleta durante las elecciones. En respuesta a la decisión del tribunal, John Jairo Díaz Carpio, abogado de Cristian Moreno, anunció que interpondrá un recurso de apelación ante el Consejo de Estado. No compartimos la posición del Tribunal Administrativo al concluir de las pruebas aportadas y practicadas en el proceso que el concejal haya incurrido en una causal de doble militancia. Por supuesto, respetamos las decisiones judiciales, pero creemos que el tribunal no hizo una adecuada interpretación del material probatorio. El abogado argumentó que las pruebas presentadas durante el proceso no fueron suficientes para demostrar las acusaciones de doble militancia ni el presunto apoyo político mencionado en la demanda.
Una mujer que intentaba robar artículos en un centro comercial de esta capital, especialmente en un supermercado, fue capturada por las autoridades. Como Jennifer Martínez, fue identificada la mujer sorprendida robando diversos artículos en el almacén Jumbo del centro comercial Guatapurí al norte de Valledupar. Entre los objetos hurtados se encontraban 4 botellas de whisky Buchanan's, 3 de Old Park, 3 bermudas, una sudadera y 6 pares de medias. Todo ello valorado en 1.486.750 pesos. El incidente se registró la tarde del 24 de julio cuando la mujer fue capturada por las cámaras de seguridad del almacén. Al percatarse de la presencia de los vigilantes, intentó huir pero fue detenida. En su poder, dentro de un bolso negro, se encontraron los artículos robados. Posteriormente, fue trasladada a la unidad de reacción inmediata URI, donde un fiscal local le imputó el delito de hurto calificado agravado ante un juez de garantías, quien legalizó su captura. Carlos Picón ha llegado a la gerencia de la empresa Mercabastos de Valledupar, la que se encarga de precisamente vender todo lo que tiene que ver con los productos de la canasta familiar. Con él hablamos para que nos cuente sus expectativas, sus propósitos y para que nos hable de este nuevo reimpulso de Mercabastos. Carlos Julián Picón Cortés, gerente de la copropiedad de Mercabastos de Valledupar, habló sobre los avances recientes en la gestión y servicios ofrecidos por este importante centro de abastecimiento regional. Desde su nombramiento, Carlos Picón ha trabajado estrechamente con el Consejo de Administración y los copropietarios para mejorar las condiciones comerciales y resolver las problemáticas existentes. Desde que llegamos hemos estado en prestas conversaciones con todos los copropietarios, tratando de abordar las problemáticas que hayan en toda la copropiedad para poder brindarles soluciones y que las personas que nos vienen a visitar tengan las mejores condiciones para realizar sus compras aquí en la central de abastos de Valledupar. Mercabastos desempeña un papel crucial en la región, abasteciendo no solo a Valledupar, sino también a áreas como parte del sur de La Guajira, el norte del Magdalena y todo el departamento del Cesar, incluyendo sus 25 municipios. Sí, en este momento nos encontramos con que están viniendo a visitarnos, pero queremos expresarles la invitación para que sigan llegando cada día más personas. Sabemos de la importancia que tenemos como central mayorista de abasto, ya que surtimos parte del sur de La Guajira, parte del norte del Magdalena y todo el departamento del Cesar, incluyendo los 25 corregimientos del municipio de Valledupar. Recientemente, la central celebró la fiesta de su patrona, la Virgen del Carmen, reconociendo la labor continua de los comerciantes que han contribuido al crecimiento de Mercabastos. Y ese día quisimos exaltar esa buena labor, esa perseverancia que han tenido comerciantes que están desde el día que inauguraron la central de mayoristas de abastos hasta el día de hoy y que continúan ejerciendo esa labor comercial y que han hecho que nuestra central de abastos cada día siga subiendo el nivel de servicios para toda la población. La central de abastos maneja diariamente entre 5.000 y 6.000 toneladas de mercancía. Además, cuenta con el servicio de pesaje para transportistas y se planea negociar con el IVA para mejorar otros servicios, como la posible extensión del horario de operación para beneficiar a más clientes. Seguimos nuestra conexión con Medellín, en donde se cumple Colombia Moda 2024 con la participación de excelentes diseñadores, de modelos, de influencers, gente de todo el mundo de la moda. En una presentación de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar y MID Odontología, clínica dental de esta ciudad. RTA Noticias en Colombia Moda 2024, una presentación de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar. En la ciudad de Medellín sigue la Semana de la Moda con Colombia Moda 2024. Este evento está destacando por la creatividad y el talento de los diseñadores colombianos y por su capacidad para innovar, captando así la atención de las personas desde su exitoso evento inaugural. Las pasarelas siguen siendo el escenario principal donde los diseñadores han presentado sus nuevas colecciones, resaltando por el uso de telas fluidas y formatos fuera de lo convencional,
permitiendo a las marcas locales ganar una mayor visibilidad en el mundo de la moda y sorprendiendo con la presencia de artistas como Juanes. Además de las pasarelas, el Pabellón del Conocimiento se ha convertido en un punto estratégico de aprendizaje y enseñanzas, donde expertos invitados realizaron conversatorios sobre las últimas tendencias, estrategias para conquistar mercados internacionales y el impacto de la moda en la economía y la sociedad, abordando temas como técnicas innovadoras de diseño y diferentes enfoques de la industria. Por medio de sus redes sociales, Colombia Moda 2024 está realizando en vivos, mostrando un poco de sus pasarelas y extendiendo la invitación a todas las personas para que no se pierdan este gran evento. Y esta es una muy buena noticia para la música vallenata, porque en Bogotá, tras una decisión distrital, arranca el programa Vallenato al Parque, una iniciativa que fue aprobada en el Consejo Distrital de Bogotá. El próximo 3 de agosto, Bogotá será testigo de un evento cultural sin precedentes con la llegada de Vallenato al Parque. Esta iniciativa, respaldada por el acuerdo número 933 de 2024 del Consejo de Bogotá, busca exaltar el folclore vallenato, una expresión musical arraigada que une a la costa con el centro del país. El escenario elegido será la Media Torta, donde se darán cita los actuales reyes y reinas del Festival de la Leyenda Vallenata. Entre los invitados se encuentran Jaime Luis Castañeda Campillo, actual rey vallenato, junto a las reinas del acordeón Sara Marcela Arango y Laura Sofía Benítez. El evento promete un despliegue de talento con la participación del trirrey vallenato Alfredo Gutiérrez y los reyes vallenatos Julián Mojica, Jaime Dangond, Ciro y Álvaro Mesa. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata continúa su labor de conservación y promoción de este patrimonio cultural, anunciando que el Festival de la Leyenda Vallenata en 2025 será un homenaje al rey vallenato Omar Geles Suárez, reafirmando así su compromiso con la preservación del vallenato raizal. Con Vallenato al Parque, Bogotá se prepara para sumergirse en la riqueza musical y cultural de Colombia, celebrando una tradición que sigue conquistando corazones a nivel nacional e internacional. Una pausa para comerciales, enseguida viene la información deportiva aquí en RTA Noticias. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar, Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Vengan, los estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Aseo del Norte, la empresa que trabaja para mantener limpia Valledupar. Saca tu basura en los horarios y días indicados. Explora cómo la IA está dando un giro loco al universo del diseño gráfico. Aprende de expertos en el campo y lleva tus habilidades al siguiente nivel. No te pierdas esta oportunidad única. Regístrate ahora y transforma tu futuro. DFSK, Mega Comercial, un universo comercial, distribuidor autorizado. Por tu seguridad, por la de tus clientes, por la seguridad de todos,
Renueva hoy el certificado de bomberos. Solicita una inspección bomberil ahora y evita sanciones. Contáctanos al 311-426-2291 o al 318-548-1414. Un mensaje de RTA Noticias y el Cuerpo de Bomberos de Valledupar. En Guatapurí Plaza, mamá y papá, juntos de compras. Participe en el sorteo de 16 bonos para comprar gratis por valor de 500,000 pesos cada uno. Registra tus facturas y prepárate para ganar. Son 16 clientes ganadores. Aplican condiciones y restricciones. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Raspa Revancha volvió a Supergiros Cesar. Deposita tus raspas no ganadores con tus datos personales. Aplica términos y condiciones. Más información en www.supergiroscesar.com.co/noticias. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro y cómo este influye en el comportamiento de tus hijos? ¿En algún momento tu hijo ha presentado conductas de inquietud, distractibilidad o incluso fracaso escolar? Estas y otras preguntas pueden ser respondidas a través del nuevo servicio de neuropsicología en la IPS de Confa Cesar. Ven y consulta con nosotros. Tendremos el gusto de atenderte y orientarte y establecer las mejores estrategias de adaptación para tu hijo. Siempre queremos estar más cerca de ti, por eso creamos Doncamp. Encuéntralas en el barrio La Esperanza, en Populandia, nuestra recién inaugurada sede de Don Alberto y por supuesto nuestro centro de distribución junto a Mercabasto, perfecto para familias grandes, tiendas y mayoristas. En Doncamp encuentras todo lo que necesitas para mantener tu despensa siempre llena: carnes, lácteos, frutas, verduras, panes. Supermercados Mi Futuro y Doncamp. El Centro Naturista Donde Jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales. Tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos, desparasitantes, promoción de colágeno, además alimentos 100% integrales. Cuide su salud. Centro Naturista Donde Jaime. Estamos ubicados en la calle 16A, número 870, entre octava y novena. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mayales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. ADUCESAR trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Perijá Agua Mineral, presente en los grandes eventos de nuestra región, con toda la riqueza de la serranía y la más alta calidad en los procesos de purificación. Generamos trabajo y desarrollo social al departamento. Agua Perijá, tan natural como nuestra serranía. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del valle. Expendio El Esquinazo de la Carne les ofrece los mejores cortes al mejor precio, calidad garantizada del mejor ganado de la región. Además, le ofrece lo mejor en cerdo, pollo, gallina, embutidos, carnes frías, huevos y queso. Expendio El Esquinazo de la Carne, en la Manzana 22, Casa 16, Villa Miriam. Comienza la información deportiva en RTA Sport. Con derrota, Colombia debutó en fútbol en los Juegos Olímpicos, perdiendo ante Francia. Este jueves 25 de julio comenzó oficialmente la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos París 2024, con actuaciones destacadas en diferentes deportes.
En tiro con arco recurvo, Ana María Rendón en sus cuartos Juegos Olímpicos tuvo una presentación aceptable. Terminó en el puesto 36 con 649 puntos tras 21 lanzamientos de 10 puntos. Rendón enfrentará a Xian Jin Lee de China Taipei en los 32 octavos de final el 1 de agosto. En tiro con arco por equipos, el equipo masculino de Colombia terminó en el puesto 11 con 1.970 puntos. El equipo mixto representado por Santiago Arcila y Ana María Rendón acumuló 1.322 puntos y aseguró su pase a la siguiente ronda como la 15ª nación en la clasificación. La selección colombiana femenina de fútbol debutó con una derrota de 2-3 ante Francia. Francia anotó los 3 goles en el primer tiempo, pero Colombia mejoró en la segunda mitad con goles de Catalina Usme y Manuela Paví. Sin embargo, Mayra Ramírez fue expulsada al final del partido y se perderá 2 fechas. En la próxima jornada se enfrentarán a Nueva Zelanda el domingo 28 de julio a las 10 de la mañana, hora colombiana. Y en el patinaje callejero, Colombia sufrió una importante baja para los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante el entrenamiento de este miércoles 24 de julio, la skater de Colombia, Yasmín Álvarez, sufrió la ruptura total de su ligamento cruzado anterior, junto con una lesión parcial en el ligamento colateral medial y una lesión del menisco lateral, confirmó el médico de la delegación colombiana Juan Diego Párraga, luego de la realización de una resonancia magnética en la Policlínica de la Villa Olímpica. La lesión que sufrió en su rodilla derecha debe tratarse a través de una cirugía, por lo que no podrá estar en las competencias de street skate que inician con la ronda de eliminación previa durante el próximo domingo 28 de julio. Ante esta situación, el Comité Olímpico Colombiano le dejó un mensaje alentador a la deportista. Yasmín, tu valentía y determinación nos llena de orgullo. Recupérate pronto porque aún tienes mucho por conquistar. Estamos seguros de que saldrás más fuerte de eso, escribió el comité en su cuenta de X. Yasmín, única representante de Colombia en la rama de mujeres del skate, permanecerá en París para observar la totalidad de la competencia que se disputará en la Plaza de la Concorde 3 y regresa a nuestro país en el tiempo establecido. Tenemos información deportiva local porque la Escuela de Patinaje Renacer Valledupar participó con éxito en un evento nacional. En los segundos Juegos Panamericanos de Escuelas realizados en Ibagué, Tolima, se reunieron más de 150 escuelas provenientes de 22 países con alrededor de 3.000 patinadores de diferentes categorías. Está manejando la prueba de principio a fin Maripaz Blanco, ternera de Renacer del Cesar. Es del Cesar la niña. Por el departamento del Cesar, el único representante fue la Escuela de Patinaje Renacer, que estuvo compitiendo con 9 niños de Valledupar: Taliana Castillo, Elena Álvarez, Sara González, Isabela Blanco, Shirley Ramírez, Maripaz Blanco, Ana María Espejero Telles, Kiara Gil y Luis Felipe González, quienes se destacaron bajo la orientación del profesor Jorge Isaac Garavito Muñoz. La delegación cesarense logró un total de 42 medallas, distribuidas en 15 preseas de oro, 13 de plata, 5 de bronce y 9 por participación. Número 280 en cabeza de carrera. Hablamos de Ana María Espejeros de Renacer del Cesar. El Cesar se está alzando con una nueva medalla, le queda la última vuelta. De esta manera, Ana María Espejero Telle fue la más destacada tras conseguir 5 medallas de oro en sus 5 pruebas, además de Maripaz Blanco Ternera con 4 medallas de oro y 1 de plata, y la niña Elena Álvarez con 2 medallas de plata. Con esta información terminamos nuestras noticias deportivas y también la información por hoy en RTA Noticias. Gracias, muy buenas noches.